El fenómeno de la consolidación de los suelos. Aquí abordamos las características de deformación de los suelos y la importancia de comprender su comportamiento en la ingeniería civil. Los materiales experimentan deformación cuando se someten a cambios en sus condiciones de esfuerzo. Sin embargo, los suelos tienen una mayor capacidad de deformación en comparación con materiales estructurales como el acero y el concreto. La deformación en los suelos no ocurre de inmediato con la aplicación de carga, sino se desarrolla con el tiempo. Esto significa que la deformación en un estrato de arcilla, por ejemplo, puede tomar muchos años en completarse. A diferencia de los materiales estructurales, donde la deformación se debe principalmente a un cambio de forma, en los suelos existe el cambio de forma como el cambio de volumen. Estas características son de gran importancia, como por ejemplo, el asentamiento de edificios sobre arcilla. La deformación que se presenta debido al cambio de volumen en los estratos de suelo subyacente puede ser más significativa que la deformación debida al cambio de forma. Se menciona la influencia del Dr. Carter Sagi en el desarrollo de la mecánica de suelos, señalando que se ha basado en enfoques empíricos, pero también ha buscado una fundamentación teórica. La mecánica de suelos se caracteriza por la importancia del laboratorio y la observación de pruebas en lugar de depender únicamente de cálculos teóricos. Dado que los suelos generalmente no tienen resistencia a la tensión, las pruebas que se enfocan en la deformación bajo compresión son las siguientes. En primer lugar tenemos la compresión simple y la prueba de consolidación. Estas son importantes para comprender las características de los suelos finos compresibles y su resistencia al esfuerzo cortante. También tenemos la compresión triaxial. Cabe mencionar que en esta se pueden variar los esfuerzos principales. Este proceso de consolidación puede ser unidireccional o unidimensional, lo que significa que la deformación ocurre principalmente en dirección vertical, manteniendo la posición relativa de las partículas sólidas en el mismo plano horizontal. La consolidación puede ser influenciada por varios factores, como la presencia de estratos de arena o grava, que limitan la deformación lateral de la arcilla. En el proceso de consolidación de los suelos se observa que cuando los depósitos de material suave en el fondo de una masa de agua están sometidas a cargas por sedimentación, el suelo disminuye su volumen con el tiempo. A este proceso de disminución de volumen debido al aumento de cargas se le llama consolidación. Este proceso de consolidación puede ser unidireccional o unidimensional, lo que significa que la deformación ocurre principalmente en dirección vertical, manteniendo la posición relativa de las partículas sólidas en el mismo plano horizontal. La consolidación puede ser influenciada por varios factores, como la presencia de estratos de arena o grava, que limitan la deformación lateral de la arcilla. Para comprender las características de consolidación de los suelos, se realizan pruebas de laboratorio utilizando muestras representativas de suelo. Estas pruebas involucran la aplicación de cargas e incrementos y la medición de las deformaciones a lo largo del tiempo. Los datos se representan en gráficas de consolidación y comprensibilidad. En una gráfica típica de compresibilidad se identifican tres tramos: el tramo A, B y C. En el tramo A es conocido como el tramo de recompresión. Esta es una zona elástica. Esta es donde el suelo experimenta una recuperación bajo presiones previamente aplicadas. El tramo B, denominado tramo virgen, esta es una zona elastoplástica, que representa la aplicación de presiones nunca antes soportadas por el suelo. Aquí es donde se obtiene la pendiente lambda o el índice de recompresión. Su pendiente es muy grande debido a que las cargas son mayores a las ya experimentadas sobre el suelo. En el tramo C es llamado el tramo de descarga, que ocurre cuando se reduce la presión sobre el suelo hasta llegar a cero. Es decir, aquí es donde se le van quitando las cargas y el suelo se va recuperando poco a poco, pero sin llegar a su forma original. Al someter una muestra de suelo a ciclos de carga y descarga, se pueden obtener gráficas secuenciales que revelan la historia de las presiones aplicadas al suelo. Por ejemplo, en el segundo ciclo de carga y descarga, el tramo de recompresión se extiende hasta la máxima presión aplicada en el ciclo anterior, mientras que el tramo virgen se define como una prolongación del tramo virgen del primer ciclo. En resumen,
resumen, el proceso de consolidación de los suelos es fundamental para comprender cómo los suelos responden a las cargas y cómo se deforman con el tiempo. Las pruebas de consolidación y las curvas de compresibilidad son herramientas importantes en la caracterización de este comportamiento. A continuación vamos a dar unas definiciones que por su similitud ha generado cierta confusión, pero son totalmente diferentes. Consolidación del suelo. La consolidación del suelo es el proceso por el cual un suelo saturado, blando, generalmente arcilloso o limoso, experimenta una disminución de su volumen debido a la expulsión de agua que estaba contenida en sus poros bajo la aplicación de cargas. Este proceso puede llevar a asentamientos en estructuras construidas sobre el suelo a medida que el suelo se compacta debido a la carga y un tiempo determinado. Compactación del suelo. Este se refiere al proceso de aumentar la densidad de un suelo mediante la ampliación de presión o vibración. Esto se hace para reducir la cantidad de espacios vacíos entre las partículas de suelo, lo que mejora la capacidad de soporte y la estabilidad del suelo. La compactación se utiliza únicamente en la construcción para cimentar carreteras, edificios y otras estructuras. En pocas palabras, también podría decirse que es un proceso que se utiliza normalmente en las construcciones de ingeniería civil. Compacidad del suelo. La compacidad del suelo se refiere a la medida de la densidad o la firmeza del suelo. Un suelo compacto tiene partículas cercanas entre sí y pocos espacios vacíos, lo que hace resistente a la compresión y adecuado a las cargas. La compacidad es una propiedad importante en la ingeniería civil y la agricultura, ya que afecta la capacidad de un suelo para sustentar estructuras o cultivos. Comprensibilidad del suelo. La comprensibilidad del suelo se refiere a la capacidad del suelo para ser comprimido o deformado bajo presión o carga. Los suelos comprensibles tienden a reducir su volumen o espesor cuando se aplica una carga, lo que puede ser un factor importante a considerar en la construcción y el diseño de cimientos. La comprensibilidad del suelo se relaciona con la consolidación, ya que los suelos consolidados son inherentemente comprensibles debido a la expulsión de agua. Estas definiciones son fundamentales para comprender las propiedades y comportamiento de suelos en diversas aplicaciones como construcción, agricultura y la geotecnia. La prueba de consolidación es un procedimiento geotécnico utilizado para determinar cómo un suelo se deforma y se comprime bajo cargas aplicadas. Esta prueba es fundamental en ingeniería civil y geotecnia para comprender el comportamiento de los suelos y predecir los asentamientos de las estructuras construidas sobre suelos. El objetivo principal de la prueba de consolidación es determinar cómo cambia la altura y la densidad de una muestra de suelo bajo diferentes cargas verticales, simulando las condiciones a las que estará sometido en la vida real. Normalmente el equipo para llevar a cabo esta prueba se utiliza un dispositivo llamado consolidómetro o cámara de consolidación. El consolidómetro consta de los siguientes elementos principales. 1. El anillo de consolidación, que es un cilindro hueco en el que se coloca la muestra de suelo. 2. Piedras porosas, colocadas en la parte superior e inferior del anillo de consolidación para permitir la circulación de agua. 3. Dispositivo de carga. Esta es la que aplica las cargas verticales durables y controladas sobre la muestra del suelo. 4. Extensómetro. Mide la deformación vertical de la muestra del suelo. Parte del procedimiento a explicar es el siguiente. 1. Se prepara la muestra. Se toma una muestra de suelo inalterado y se coloca cuidadosamente en el anillo de consolidación. La muestra debe ser representativa de las condiciones del sitio de construcción. 2. La saturación. Se llena el anillo con agua para saturar completamente la muestra de suelo. La saturación asegura que la muestra esté completamente llena de agua y que no haya aire atrapado. 3. Aplicación de cargas. Se aplican cargas verticales durables sobre la muestra de suelo utilizando el dispositivo de carga. Estas cargas simulan las que experimentaría el suelo en una estructura real. 4. Registro de deformaciones. Se utiliza el extensómetro para medir la deformación vertical de muestra de suelo en función del tiempo. Estas mediciones se registran en intervalos regulares. 5. Construcción de curvas de consolidación. Con los datos de deformación y tiempo se construyen curvas que representan la relación entre la deformación y el tiempo bajo cargas específicas. Estas curvas se conocen como curvas de consolidación y son útiles para predecir el comportamiento futuro del suelo en el sitio de construcción.
Formas de interpretación. La interpretación de los resultados de la prueba de consolidación permite determinar la comprensibilidad y la capacidad de consolidación del suelo. Esto a su vez proporciona información esencial para el diseño de cimentaciones y la predicción de asentamientos de estructuras. En conclusión, la prueba de consolidación es el procedimiento crucial en la geotecnia que ayuda a los ingenieros a comprender cómo los suelos se deforman bajo cargas y cómo se comportarán en los proyectos de construcción. Esto es esencial para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras. La deformación y la resistencia del suelo son dos aspectos críticos en la ingeniería civil y geotécnica, y son de gran interés por varias razones fundamentales. La primera es la seguridad estructural, donde se necesita conocer la resistencia del suelo, porque es esencial para el diseño de cimientos y estructuras que sean seguros y estables. También es importante para la prevención de asentamientos. La deformación del suelo es una preocupación clave en la construcción de edificios y otras estructuras. Los asentamientos inesperados pueden causar daños graves en las edificaciones y afectar su funcionalidad. Comprender cómo se deforma el suelo ayuda a prever y controlar estos asentamientos. También es importante la optimización de diseños. Conocer la propiedad de deformación y resistencia del suelo permite a los ingenieros optimizar el diseño de las cimentaciones y estructuras. Esto puede conducir a una utilización más eficiente de materiales y a menudo a reducir los costos de construcción. También es importante para la evaluación de riesgos geotécnicos, para el diseño de cimentaciones y estructuras subterráneas y también para un impacto ambiental, para un desarrollo sostenible. En resumen, conocer la deformación y la resistencia del suelo es esencial para garantizar la seguridad, estabilidad y eficiencia de las estructuras y proyectos de construcción. Además, contribuye a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en general.